Mañana con 2 minutos, aquí nosotros empezamos el segmento de entrevistas. Mi querida Marilyn, tenemos ya nuestro primer invitado. Se trata del especialista en seguridad, Stalin Zacoto. El porte de armas y el apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. A Majestad. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el Gobierno Nacional ha propuesto dentro de las preguntas de la consulta popular algunas preguntas que tienen que ver con el apoyo hacia las Fuerzas Armadas para que puedan contribuir en el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Como bien se ha establecido, esta es una reforma parcial que tiene que hacerse al tema constitucional. Recuerde usted que actualmente para que la Policía Nacional para que la Policía Nacional pueda contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento y restablecimiento del orden público interno, tiene que mediar o tiene que haber previamente un estado de excepción. En este caso, lo que busca el Gobierno Nacional es poder tener como herramienta fundamental el hecho de que sin necesidad de establecer el estado de excepción, las Fuerzas Armadas puedan contribuir a generar el ambiente seguro que tanto se requiere dentro de la sociedad. Doctor, Entonces, en este sí. sentido, se hablaba de que esta consulta popular quizás es algo no tan beneficioso, o más bien, la temática como tal es beneficiosa, pero tranquilamente lo podrían hacer a través de un decreto. A ver, la Corte Constitucional ya se ha pronunciado varias veces y de manera muy clara sobre el tema de cómo es la condición para que las Fuerzas Armadas constitucionalmente y legalmente puedan participar en las tareas de mantenimiento y restablecimiento del orden público. Esa es la razón por la que el gobierno pasado del señor Guillermo Lasso y el gobierno actual, cada vez que han querido que las Fuerzas Armadas participen de estas tareas conjuntas, han tenido que decretar el estado de excepción. Tanto es así que, habiendo terminado los estados de excepción en este momento, también tuvo que hacerse el análisis para determinar si efectivamente era posible que las Fuerzas Armadas continúen participando y no desgraciadamente, gracias a Dios, ha habido la interpretación en el sentido de que está dando decretado el estado de guerra interna, lo puedan hacer dentro del tema Doctor, y ahora, penitenciario. ¿cómo evaluamos el trabajo y el accionar del gobierno nacional con el Plan Fénix que abarca a las instituciones de seguridad, tanto de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas? ¿Cómo evaluamos este trabajo? En realidad, el plan Fénix no lo podemos evaluar y no lo podemos evaluar porque el plan Fénix en toda su dimensión integralmente no se lo conoce. Lo único que conocemos del plan Fénix es lo que se dijo en campaña y lo que se ha dicho en ciertas ruedas de prensa posteriores que ha hecho el gobierno nacional. Vamos a ver, del plan Fénix lo único que conocemos era que se debía apoyar a la Policía Nacional, que se iba a fortalecer a los sistemas de inteligencia, que se le iba a dar mayor equipamiento a la Policía Nacional. Eso en líneas generales, pero del plan Fénix como tal no sabemos nada Pero de más. las líneas generales, esto parece que no causa efecto al 100% o como se quisiera dentro de la ciudadanía. El día de ayer veíamos nada más, antes de que abordáramos la entrevista, nosotros presentábamos un robo acá en el Comité de Pueblo que se llevaron 10 vehículos, 15 delincuentes, un robo a un servicio de transporte público interprovincial. El día de ayer sumamos 11 muertes violentas en varias provincias del país. Entonces, ¿funciona, no causa efecto todavía este Plan Fénix? A su consideración, doctor. Mire, de manera definitiva, cuando el gobierno del presidente Noboa comienza a ejercer su función, encontramos unos niveles y estándares de violencia dentro de la sociedad. De manera definitiva, cuando se aplica los estados de excepción y comienzan a trabajar de manera, sí, evidente, con una política clara de casi cero tolerancia para los centros de privación de libertad,
desde luego que hay un control que es visible. En los centros de privación de libertad hay que reconocer que ha sido un éxito. Traducido eso a las calles, también se puede decir que hubo al principio de los decretos de estado de excepción y del anuncio importantísimo del gobierno de declarar terroristas a los grupos de delincuencia organizada, también dio resultado. Pero finalmente el resultado no es simplemente por parte de la acción que puede hacer las fuerzas del orden en la sociedad. Tenemos también que trabajar en el tema de los operadores de justicia, porque finalmente todos los detenidos que se hicieron mediante diversas operaciones con mucho esfuerzo no están siendo juzgados o no fueron juzgados. Eso se traduce en que el esfuerzo de las Fuerzas Armadas se ve diluido por la falta de acción, o dicho de otra manera, la inacción de los operadores de justicia. Es que tiene que haber un punto de equilibrio, un acuerdo entre los operadores de justicia y el Ejecutivo. ¿Para qué? Para aquellas personas que son detenidas cometiendo delitos sean debidamente juzgados y sean sentenciados, y finalmente es lo que quiere la sociedad ecuatoriana. Doctor, en abril del 2023, el entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, autorizó la tenencia y el porte de armas de uso civil. Sin embargo, esa iniciativa, pese a la ola de inseguridad, no despega. Mira, de manera definitiva, los miembros de las Fuerzas Armadas en el gobierno del señor Guillermo Lasso, lo que demostraron es una beligerancia y de manera definitiva. También demostraron que no le hacían caso al señor, porque finalmente él lo ordenó, y desde que se ordenó hasta la presente fecha a la sociedad civil, no se le ha emitido ni un solo permiso de porte y de tenencia, ni aún cumpliendo con todos los requisitos. Tanto es así que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ni siquiera tenían el material que es básico para emitir el permiso, y lo emitían en una hoja de papel bond con un sello y decían: oiga, los permisos de tenencia sí, le estamos otorgando para que tengan sus armas en regla, pero la credencial como tal, ni siquiera eso tenían material para poderlo hacer. Luego ingresa el gobierno del presidente Noboa, y los militares finalmente continúan en la misma línea. Siguen sin tramitar este tema de los permisos, ni siquiera a las personas que cumplen con los requisitos ya establecidos en el decreto ejecutivo que así lo permite, el acuerdo ministerial. Sin embargo, seguimos esperando, y más allá de que la solución per se no es tampoco decir vamos a armarnos todos, pero si las fuerzas del orden están desbordadas en su capacidad para atender los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, de manera definitiva deben darnos la posibilidad a aquellos ciudadanos que podemos demostrar que podemos hacer un uso responsable de un arma de fuego, darnos los permisos, ya sean de tenencia o ya sea de porte, dependiendo que cumpla con los requisitos, pero no lo han hecho. Doctor. Y esto... Sí, y es que hay una serie de requisitos también que un ciudadano, el solicitante, tiene que cumplir. En ese entonces, para 2023, se hablaba que en el Ecuador existían aproximadamente 130,000 armas registradas legalmente. Sin embargo, también es falta de comunicación, falta de conocimiento, porque los ciudadanos necesitan hacer este trámite, pero ni siquiera saben dónde hacerlo o cómo hacerlo. Bueno, mira, no es tanto así, porque las personas que han tenido ya permisos de armas registradas sí saben cómo hacerlo. Hay que hacerlo en el Departamento de Control de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hay que presentar los documentos pertinentes, y finalmente, anteriormente, se podía obtener aunque sea el permiso de tenencia, pero en este momento los que tenían permiso de porte, todos los permisos se han caducado, o al menos su gran mayoría.
porque la vigencia del permiso era de 2 años. Ya tienen más de 2 años que no dan permiso. Es decir, todas las armas que contaban con permiso al momento no han podido ser legalizadas. Y tómese en consideración una situación. En el Código Orgánico Integral Penal se establece que cuando usted puede tener y portar su arma cuando usted tiene hasta 3 meses haciendo la gestión de renovación. En este momento, las personas que ya se le caducaron sus permisos tienen más de 6, 8 y 9 meses que no han podido renovar. Es decir, el Estado ecuatoriano, a través de ese departamento, ha hecho que estas personas, queriendo tener sus armas en regla, al momento no las tengan. Y finalmente nos están llevando a que, de cierta manera, se pueda estar cometiendo algún tipo de infracción, que más allá, pudiendo demostrar que son armas que no se utilizan para hacer ninguna actividad ilícita. Y una cuestión que es importante, tómese en consideración todas las armas que han sido capturadas en los diferentes operativos que han hecho las fuerzas, las tareas conjuntas de Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que han sido capturadas en delitos. Ninguna arma ha sido registrada. Es decir, está demostrado que quienes registran y sus armas que quieren y tienen sus permisos de porte y de tenencia, no las utilizan para hacer ninguna actividad ilícita. Hay un principio básico universal: arma registrada es arma controlada. Y el delincuente, por su naturaleza, nunca va a registrar un arma. Pero en este momento, los delincuentes siguen teniendo armas porque están fuera de la ley, y los ciudadanos que quieren registrar sus armas no lo pueden hacer porque el Comando Conjunto ha puesto muchos limitantes para poderlo hacer. Doctor, ¿Ecuador está preparado para el porte de armas? Digo esto porque ahora hay una ola delincuencial. El gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso dio luz verde a esta propuesta, sin embargo, como lo habíamos indicado, no ha despegado. ¿Está la sociedad civil preparada? Mire, los sectores interesados en que persista la inseguridad se han manejado con la muletilla de que la sociedad ecuatoriana no está preparada para tener armas de fuego. Y yo le pongo ante eso un ejemplo. Cuando existe una persona que practica artes marciales, ¿esa persona anda peleando en la calle? No. Cuando existe una persona que practica el boxeo, ¿esa persona anda peleando en la calle? No. Y finalmente, las personas que tienen permisos de arma, ¿andan haciendo uso de su arma en la calle? Tampoco, porque como bien lo digo, un arma registrada es un arma controlada. Y a nadie se le ocurre que si yo tengo mi arma registrada y que puede determinar esa bala, ese proyectil que queda en el hecho donde se produce un disparo, que puede determinar que esa arma fue disparada de mi arma, a nadie se le ocurre andar haciendo uso inadecuado del arma. Pero si no existe la seguridad que requerimos, al menos es una obligación del Estado ecuatoriano que nos den la posibilidad, que le den la posibilidad a quienes cumplen con los requisitos de poder tener su arma legalmente. 7 de la mañana con 16 minutos, son 7 de la mañana con 16 minutos. A esta hora estamos conversando con nuestro invitado, con Stalin Zacoto, especialista en seguridad, y el tema del porte de armas y el apoyo a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Doctor, a su consideración, ¿qué es lo que deberíamos hacer en este momento? El gobierno nacional, ¿qué es lo que debería hacer para seguir combatiendo la delincuencia? ¿Estamos por buen camino o tenemos que tomar otras alternativas? Mire, el camino que ha tomado el gobierno es el adecuado. La política, o sea, la determinación de una política clara de lucha contra la delincuencia en sus diversas manifestaciones, al menos es una política clara del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional, así como pide apoyo a través de un cobro de un impuesto para poder
tener los recursos para dar seguridad, también tiene que reconocer la incapacidad de las Fuerzas Armadas para poder cuidar a toda la sociedad. Entonces, tienen que dejarse ayudar, y aquellas personas que cumplan con los requisitos tienen que darle la posibilidad de que se puedan autoproteger. Entienda, los permisos de armas, cuando se los requiere, no se quieren armas para agredir, queremos armas para podernos proteger. Y tómese en consideración una situación importante. El ministro de Defensa, antes de ser ministro de Defensa, se lo veía siempre en TikTok, en Instagram, haciendo publicidad sobre cursos para tiro práctico, para defensa personal. Y qué pena que en este momento, cuando ya está dentro de una cartera de Estado, cambie su posición y se deje mal asesorar, porque él sí sabe que la autoprotección sí funciona. Y hay que hacer, porque aquí hay un grupo interesado en que esto no ocurra. Son las empresas de seguridad privada. Las empresas de seguridad privada tienen un interés continuo en que no exista el tema, porque se les va el negocio de las manos. Y finalmente, tan solamente para dejarlo sobre el tapete y que se haga el análisis posteriormente, tomen en consideración cuál es el grupo que se beneficia cuando no hay los permisos pertinentes para los portes, el porte de armas y para la tenencia de armas. Pero finalmente es algo que tenemos que ir madurando, y cuando usted me pregunta puntualmente si la sociedad ecuatoriana está preparada para hacer uso responsable del arma, yo me atrevería a decir que sí. Queremos agradecer el tiempo brindado por usted, querido doctor. Muchísimas gracias por atender este espacio y en esta entrevista. Gracias por la invitación. Que tenga buen día. 7 de la mañana con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos. Estábamos conversando con Stalin Zacoto. Él es especialista en seguridad y hablando precisamente de esos temas de la inseguridad. ¿Qué es lo que pasa con el Plan Fénix, el porte o no porte? ¿Usted está de acuerdo con eso, el porte de armas, Marilyn? Es un análisis bastante complicado a propósito de que hay una serie de requisitos que tienen que cumplir las personas